Radio Sion presenta Tesoros Ocultos, un programa donde el pastor Eusebio Perona nos traerá las enseñanzas que para muchos están escondidas, ya que son un tesoro de gran precio para los hijos de Dios. Tesoros Ocultos, hoy podemos enriquecer nuestra vida y estatura espiritual. Ya con nosotros, el pastor Eusebio Perona. Bienvenidos. Bienvenidos y un saludo a todos los que nos siguen a través de este medio. De nuevo estoy con vosotros para compartir la palabra de Dios y esos tesoros que en ella se hallan ocultos. Descubrirlos y compartirlos nos hará mucho bien a nosotros y también a aquellos con los que lo compartamos. El amor de Dios hará que la palabra de Dios que se vive por fe penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. El escritor de Hebreos, en su carta capítulo 4, verso 12, nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, o sea, tiene vida propia y produce efecto, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una hoja de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos y deja en claro y al descubierto si son buenos o son malos. El conocimiento de la palabra de Dios nos hace obedientes. En su primera carta, en el capítulo 2, Juan nos dice: el que dice yo le conozco y no guarda, o sea, no obedece sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero aquel que guarda, o sea, aquel que obedece su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, si alguien asegura yo conozco a Dios, pero no le obedece, no obedece sus mandamientos, es una persona mentirosa y no vive, no sigue la verdad, no sigue a Cristo. Los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él y para Él. Los que dicen que viven de acuerdo a la palabra de Dios deben demostrarlo, porque deben vivir como Jesús vivió. Él es nuestro modelo a seguir. Bien, vamos a hacer una pausa musical y entramos en materia. ¿Cuántas veces corriste cuando Dios te estaba llamando? ¿Cuántas veces dijiste, ocupado estoy? Fueron los días, los meses y también los años, pero Dios siempre esperando a que tú regresaras. Es que Dios es así, siempre ama hasta el final. Es que Dios es así, es su forma de ser. Siempre ama hasta el final, siempre ama hasta el final. Y es que Dios es así, yo no lo puedo entender. Reprochó que tú le negaras. Fueron muchas las veces que tú le fallaste. Pero todos los días a ti regresaba, deseando cuidarte, esperando ayudarte. Es que
Dios es así, es su forma de ser. Siempre ama hasta el final, siempre ama hasta el final. Y es que Dios es así, yo no lo puedo entender. Es que Dios es así, siempre ama hasta el final. Y es que Dios es así, es su forma de ser. Siempre ama hasta el final, siempre ama hasta el final. Y es que Dios es así, es su forma de ser. Bien, hoy quiero terminar con la serie de mensajes titulados Buscando a Dios. Hemos estudiado en mensajes anteriores lo que significa buscar a Dios, cómo se debe buscar a Dios y cuándo debemos buscar a Dios. El versículo base de estos mensajes, os recuerdo, está en Isaías capítulo 55, verso 6, donde dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Hoy quiero hablaros de una generosa oferta que Dios nos hace. Hay una gran oferta para todos los que obedecen a Dios y le buscan de verdad. En Isaías también, capítulo 55, verso 7, que es el versículo siguiente al anterior, dice así: deje el impío, el falto de piedad y de misericordia, su camino, y el hombre inicuo, el hombre malvado, injusto, que hace daño a sabiendas, deje sus pensamientos y vuélvanse al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aquí se resume en este versículo esta gran oferta que vamos a detallar. Dicho de otra forma, los malvados, la gente mala que actúan sin misericordia, deben cambiar sus caminos y alejarse de sí, hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal, que se vuelvan al Señor, que le busquen, para que el Señor pueda tener misericordia de ellos. De este pasaje bíblico se deduce que si andamos en esta condición, si nos volvemos a Dios, su generosa oferta va a consistir en lo siguiente. Primero, que Dios tiene misericordia de nosotros. Misericordia es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. También significa el atributo de Dios, está dentro de su esencia, en cuya virtud perdona los pecados y miseria de sus criaturas, de su creación. En el Salmo 136, el salmista repite 26 veces, una en cada versículo, que la misericordia de Dios es para siempre. La misericordia de Dios es eterna, porque todo lo relacionado con Él es eterno. David, en el Salmo 145, verso 8, declara lo siguiente: clemente, tiene compasión y misericordioso es Dios, lento para la ira, lento para enojarse y grande en misericordia. Y en el libro de Oseas, capítulo 6, verso 6, vemos que su misericordia nos demanda, nos obliga a nosotros a también ser misericordiosos. Dice así: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. El Señor da prioridad a que le amemos y le obedezcamos y que le reconozcamos como el único Dios verdadero por delante de nuestras ofrendas y sacrificios. Cuando las personas que hacen o practican el mal se den cuenta de que haciendo el mal solo van a cosechar mal, la ley de la siembra, cambiarán y se alejarán del camino del mal. En Mateo capítulo 9, verso 13, Jesús nos dice lo mismo. Dice: id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y añade: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
Tenemos que aprender a amar y a tener misericordia por delante de cualquier sacrificio, sea del tipo que sea. El mensaje de Jesús es que Él vino con el único propósito de llamar a los pecadores al arrepentimiento, poder perdonarlos y salvarlos. Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 6 explica la ley de la siembra. Leemos a partir del verso 7, donde dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre, el ser humano, sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, o sea, si no nos desalentamos y no perdemos el ánimo. Al darse cuenta, al entender esto y reaccionando de forma correcta, el ser humano puede hacerse acreedor, puede ser digno de recibir la oferta generosa que Dios promete al cambiar el hacer el mal por el hacer el bien. Pablo en Romanos capítulo 12, verso 21 nos dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No debemos dejar que el mal nos venza, más bien venceremos el mal haciendo el bien. Y Salomón en el libro de los Proverbios, versículo 28, verso 13, aclara de qué forma se recibe la misericordia de Dios. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas aquel que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Los que ocultan a los demás, porque a Dios es imposible, sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan ante Dios, los reconocen ante Dios y los abandonan, entonces recibirán su misericordia. La grande y generosa oferta también consiste en recibir su perdón abundantemente. En Isaías hemos leído que Dios dice que al dejar al ser humano sus malos caminos, Él tendrá misericordia de él. Y también nos dice que es amplio en perdonar, que su poder de perdón es inmenso. La misericordia más grande que Dios nos concede es el perdón de nuestros pecados. La misericordia siempre perdona. Y en Marcos capítulo 11, versículos 25 al 26, Jesús aclara las condiciones para recibir el perdón de Dios. Dice así: y cuando estéis orando, o sea, clamando el perdón de Dios, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, si seguís haciendo lo malo, no habéis cambiado vuestro camino, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Esto es una ley espiritual que siempre se cumple. Dios quiere perdonarnos, pero nosotros debemos hacer lo que Él nos condiciona a hacer, que es perdonar a los demás. Por último, esta gran y generosa oferta consiste también en que Dios nos renovará. En Isaías capítulo 55, versículos del 10 al 13 podemos leer, dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. O sea, en otras palabras, da vida, renueva las fuerzas, sacia y da vigor. Y Dios luego añade: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. O sea, será prosperada en su voluntad y en su propósito. Porque dice el versículo 12: porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. O sea, la naturaleza toda se regocija y se hace fructífera cuando el ser humano acepta la palabra de Dios. En lugar de zarza, que es una mala hierba, crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga, que es otra mala hierba, crecerá arragán, y será al Señor por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Jesús también nos dice en Juan capítulo 15, versos 7 y 8,
si permanecéis en mí, o sea, si aprendéis mis enseñanzas y mis palabras permanecen en vosotros, o sea, las obedecéis, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Cuando aprendemos y obedecemos, Jesús nos dice que en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Los discípulos siempre aprenden y obedecen al Maestro y dan fruto. El resultado, por tanto, de buscar a Dios de verdad y obedecer su palabra, dejando el mal y haciendo el bien, conlleva recibir esa gran oferta, recibir su misericordia, recibir su perdón, recibir que Dios nos renovará y como consecuencia nuestra vida será fructífera y así estaremos dando el fruto deseado y agradando a Dios. Bien, pues hasta aquí el mensaje que tenía para hoy. Recuerda, y acabo con esto, esta oferta tan generosa que Dios nos ofrece consiste cuando le buscamos de verdad, primero en recibir su misericordia, luego, en segundo lugar, recibir su perdón generosamente y por último, Dios nos renovará y como consecuencia daremos el fruto deseado. Para mí ha sido un gran privilegio compartir con vosotros este mensaje. Espero y deseo que esta palabra predicada haya llegado al fondo de vuestro corazón y podáis ponerla por obra. Recibe pues un abrazo, que Dios te bendiga, un saludo y te espero el próximo día. Radio Sion agradece la sintonía a su programa Tesoros Ocultos. El pastor Eusebio Perona volverá a mostrarnos los tesoros ocultos de la palabra de Dios. Hasta